Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha estado dando mucho que hablar en el mundo del entretenimiento, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y con muchas preguntas. ¿Sabían que una de nuestras actrices favoritas, Demet Özdemir, tomó una decisión drástica que lamentablemente llevó a la cancelación de un proyecto muy esperado? Sí, así como lo escuchan. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, las razones detrás de esta renuncia y el impacto que ha tenido. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! El mundo de la actuación está lleno de sorpresas, de giros inesperados y de decisiones que pueden cambiar el rumbo de una carrera y de producciones enteras. Y este es precisamente el caso que nos ocupa hoy. Cuando se anunció el proyecto, la emoción era palpable. Imaginen, Demet Özdemir, una actriz que ha cautivado a audiencias con su talento y carisma en cada uno de sus papeles, estaba confirmada para protagonizar una nueva serie que prometía ser un gran éxito. Los rumores apuntaban a una historia fascinante con un guión sólido y un elenco de primer nivel. Las expectativas estaban por las nubes y los fans, como nosotros, contábamos los días para verla en acción nuevamente. Sin embargo, lo que parecía un futuro brillante se vio truncado por una decisión que tomó nuestra querida Demet. Se habla mucho en los medios sobre las razones, y como siempre, a veces la información es escasa y otras veces, un poco confusa. Pero según lo que hemos podido recopilar de fuentes fiables y lo que se ha filtrado en la prensa, la renuncia de Demet Özdemir no fue una decisión a la ligera, ni mucho menos. Se dice que hubo ciertas discrepancias, ciertas insatisfacciones que fueron creciendo con el tiempo. Uno de los puntos clave parece haber sido la dirección que estaba tomando el personaje principal. Es normal que los actores, especialmente aquellos tan dedicados y talentosos como Demet, tengan una visión clara de sus personajes, de cómo quieren interpretarlos, de las motivaciones y los arcos narrativos. Cuando esa visión choca con la de los productores o los guionistas, pueden surgir tensiones. Imaginen la situación desde la perspectiva de un actor. Has aceptado un papel porque te enamoraste de la historia, del personaje, porque viste un potencial enorme para crear algo memorable. Trabajas en ello, te involucras y de repente sientes que el rumbo se desvía, que el personaje que imaginaste se está diluyendo o que la trama no está evolucionando como esperabas. Para alguien tan apasionado por su profesión como Demet, esto debió ser muy difícil de asimilar. Se rumorea que hubo conversaciones, intentos de ajustes, pero al parecer, las diferencias eran irreconciliables. Y aquí viene la parte crucial que llevó a la cancelación. Cuando un protagonista, especialmente uno tan importante como Demet Özdemir, decide abandonar un proyecto, el impacto es inmenso. No es solo reemplazar a un actor, es reestructurar todo. El personaje que ella iba a interpretar era el eje central de la historia. Reemplazarla significaría no solo buscar a otra actriz que pudiera llenar ese vacío, sino también adaptar el guión, reprogramar grabaciones, y en muchos casos, la producción ya ha avanzado considerablemente. A veces las productoras simplemente deciden que el riesgo de continuar con un proyecto sin su estrella principal es demasiado alto, o que el retraso y los costos adicionales no valen la pena. Y eso, lamentablemente, es lo que parece haber sucedido en este caso. La noticia de la cancelación fue un golpe para todos. Los fans que esperaban ansiosamente esta serie se llevaron una gran decepción. Y para la industria, es siempre una lástima ver que proyectos con potencial no lleguen a buen puerto. Demet Özdemir, con su trayectoria, es una garantía de calidad, y su ausencia en un proyecto tan prometedor deja un hueco difícil de llenar. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, en primer lugar, nos muestra la importancia de la comunicación y la alineación de visiones en el mundo del entretenimiento. Cuando todos los involucrados, desde los actores hasta los guionistas y productores, están en la misma página, el resultado suele ser mucho mejor. En segundo lugar, nos demuestra la fortaleza de Demet Özdemir. Ella no se conformó con un papel que no la convencía, con una historia que no sentía suya. Priorizó su integridad artística y su pasión por la actuación. Esa valentía, aunque dolorosa para los fans que esperábamos la serie, es algo que debemos reconocer y admirar. Es un recordatorio de que las decisiones difíciles a veces son necesarias para mantener la coherencia y la calidad. Por otro lado, este evento también nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la producción de series y películas. No
Es un camino fácil, y hay muchos factores que pueden influir en el éxito o fracaso de un proyecto, más allá del talento de sus protagonistas. Los contratos, las negociaciones, las presiones de tiempo, los cambios de opinión, todo ello juega un papel. Y en este caso parece que las diferencias creativas y, quizás, algunas insatisfacciones de Demet fueron el detonante final. Es importante recordar que a pesar de esta situación, Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, y estamos seguros de que pronto la veremos en nuevos proyectos que seguramente nos cautivarán. Su carrera es sólida, y este incidente, aunque desafortunado, no define su futuro. Al contrario, puede ser un trampolín para que ella elija proyectos aún más alineados con su visión y su talento. Y es que cuando pensamos en Demet, nos vienen a la mente papeles icónicos, actuaciones memorables. La hemos visto brillar en producciones que han conquistado el mundo. Su habilidad para transmitir emociones, su presencia en pantalla, son innegables. Por eso, la cancelación de este proyecto, especialmente por las razones que se especulan, nos deja con ese sabor agridulce de lo que pudo haber sido. Imaginamos las escenas, el desarrollo del personaje, la química con el resto del elenco. Y ahora, eso queda en el reino de lo hipotético, de lo que nunca llegamos a ver. Analizando un poco más a fondo, ¿cuáles podrían ser esas diferencias creativas tan profundas? Podríamos pensar en varios escenarios. Quizás el personaje de Demet iba a tener un arco argumental que ella consideraba poco desarrollado, o incluso contradictorio con la personalidad que ella quería construir. Tal vez las escenas de amor o las situaciones dramáticas no encajaban con la visión que ella tenía para el personaje. O incluso podría ser algo más profundo, relacionado con el mensaje general de la serie, o la dirección de la trama principal. En este tipo de situaciones, los actores invierten una gran cantidad de energía y dedicación, y es natural que quieran que el resultado final sea lo mejor posible, fiel a su interpretación. Es fundamental entender que la creación de una serie o película es un proceso colaborativo, pero también un campo de batalla donde las visiones pueden chocar. Los actores, al ser la cara visible y el vehículo a través del cual el público conecta con la historia, tienen una influencia considerable y, a menudo, un instinto muy agudo sobre lo que funciona o no. Cuando Demet, con su vasta experiencia y su profundo conocimiento de la actuación, percibe fallos fundamentales en la dirección de un personaje o de la trama, su decisión de alejarse no es caprichosa. Es una medida de protección de su propia carrera y de la calidad del producto final que llegaría a manos del público. La industria turca, en particular, ha visto un auge tremendo en los últimos años, con producciones que alcanzan audiencias globales. Esto ha elevado las expectativas y las exigencias tanto de los creadores como de los espectadores. Demet Özdemir se ha consolidado como una de las figuras más importantes de esta industria, y su implicación en un proyecto es, en sí misma, un factor de gran peso que atrae inversiones, atención mediática y, por supuesto, una legión de seguidores. Por ello, su renuncia no es un simple retiro, sino un evento sísmico que sacude los cimientos de la producción. Las fuentes que sugieren que hubo ciertas discrepancias y insatisfacciones apuntan a un conflicto que probablemente se gestó a lo largo de varias semanas o incluso meses de preproducción o inicio de rodaje. Es probable que Demet al principio haya intentado negociar, exponer sus preocupaciones e incluso ofrecer soluciones. Sin embargo, cuando estas conversaciones no llegan a un punto de acuerdo mutuo y las diferencias se vuelven insalvables, el actor se enfrenta a un dilema: continuar en un proyecto que no siente propio, arriesgándose a ofrecer una actuación insatisfactoria y a ser parte de algo que no le enorgullece, o dar un paso atrás, asumiendo las consecuencias inmediatas. Y volviendo a la cancelación, es un proceso que muchas veces se mantiene en silencio durante un tiempo. Las productoras no suelen anunciar de inmediato que un proyecto se ha detenido. Hay negociaciones, intentos de rescate, búsqueda de alternativas. Pero cuando una figura tan prominente como Demet Özdemir se retira, y el proyecto estaba ya en una fase avanzada, las posibilidades de que continúe se reducen drásticamente. Es un riesgo demasiado grande. Y para los inversores, para la cadena de televisión que iba a emitirla, las pérdidas podrían ser considerables. En este sentido, también es importante destacar que la industria del entretenimiento es un negocio, y las decisiones, aunque parezcan puramente artísticas, a menudo están influenciadas por factores económicos. La cancelación de una serie puede significar la pérdida de millones de dólares invertidos en preproducción, guiones y quizás incluso algunas escenas ya filmadas.
El costo de reemplazar a un actor principal no solo implica el salario de uno nuevo, sino también la logística de renegociar contratos, adaptar el material ya producido y el potencial impacto en la taquilla o en los índices de audiencia. Pero más allá de los números y las negociaciones, lo que nos queda a los espectadores es la decepción de no poder disfrutar de una historia que prometía tanto. Y la curiosidad, por supuesto, sobre lo que realmente ocurrió. Estas situaciones nos recuerdan que detrás de las pantallas hay personas con sus propias visiones, sus propios criterios y sus propias decisiones. Y que a veces esas decisiones, aunque tristes para el público, son necesarias para mantener la integridad artística y profesional. Es un recordatorio poderoso de que el arte, aunque sea un negocio, también requiere pasión, coherencia y la audacia de defender una visión. La postura de Demet, si las razones son las que se especulan, es un ejemplo de profesionalismo y de un profundo respeto por su oficio y por el público que la sigue. No se trata de ego sino de la convicción de que solo ofreciendo su mejor trabajo, en un proyecto que resuene con ella, puede cumplir con las expectativas que ella misma se ha impuesto y que sus seguidores depositan en ella. Pensando en el impacto a largo plazo, la cancelación de este proyecto podría, irónicamente, ser beneficiosa para Demet Özdemir. Al no haber participado en una producción que por sus problemas internos podría haber tenido un resultado mediocre o incluso negativo, su reputación y su imagen de actriz de primer nivel se mantienen intactas. Ahora, con el tiempo y la experiencia de esta situación, seguramente será aún más selectiva con los proyectos que acepte, buscando aquellos que no solo le ofrezcan un papel interesante, sino también un entorno de trabajo colaborativo y una visión artística alineada. Este incidente también abre la puerta a debates sobre la dinámica de poder en la industria del entretenimiento. ¿Hasta qué punto deben los actores tener voz en la dirección creativa de un proyecto? ¿Dónde termina la visión del guionista y del director, y dónde empieza la del actor que da vida al personaje? En el caso de Demet, parece que su influencia y su determinación para defender su visión fueron tan fuertes que, ante la falta de acuerdo, optó por la retirada. Esto habla de una actriz que no teme alzar la voz y tomar decisiones difíciles, incluso si eso significa perder una oportunidad que a simple vista parecía prometedora. Es importante como seguidores comprender la complejidad de estas decisiones. A menudo lo que vemos en la superficie es solo una pequeña parte de un intrincado proceso. Las presiones de los estudios, los cambios de guión de último minuto, las exigencias de los patrocinadores, todo puede influir en la dirección de una serie. Y cuando un actor siente que esos elementos están comprometiendo la esencia de la historia o del personaje, su dilema es considerable. La noticia de la cancelación, sin duda, generó una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos e internacionales. Muchos se preguntan quiénes serán los responsables de la producción, si intentarán reflotar el proyecto con otra actriz, o si simplemente archivarán la idea. Lo que es seguro es que la ausencia de Demet Özdemir en este proyecto específico será sentida, tanto por los que esperaban verlo como por la industria en general, que pierde una oportunidad de ofrecer al público una historia más en la que brille una de sus estrellas más queridas. En resumen, hemos analizado la renuncia de Demet Özdemir a un proyecto que, lamentablemente, fue cancelado como consecuencia. Exploramos las posibles razones detrás de su decisión, destacando las diferencias creativas y la importancia de la alineación de visiones en la producción de entretenimiento. Comprendimos el impacto significativo que la salida de un protagonista clave puede tener en un proyecto, llevando a su cancelación para evitar riesgos mayores. Y admiramos la valentía de Demet Özdemir al priorizar su integridad artística y su compromiso con la calidad. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy. Espero que hayan encontrado esta información tan interesante y reveladora como yo. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Demet tomó la decisión correcta? ¿Qué proyectos esperan de ella en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo y respondo a tantos como puedo. Y si les ha gustado este vídeo y les parece que aportamos valor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.